Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La resistencia a la insulina cada vez se está viendo que está implicada en bastantes patologías y que es algo que aparece mucho antes, por ejemplo, que una diabetes, en el caso de que estuviese asociada a la diabetes y que causa serios daños de funcionamiento, de regulación en nuestro cuerpo. Así que vamos a ver qué alimentos nos ayudan a evitar esa resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que se produce en nuestro cuerpo para regular el metabolismo de los hidratos de carbono. Es decir, cuando yo ingiero alimentos ricos en hidratos de carbono, los digiero, los voy partiendo en trocitos chiquititos hasta que llegan al intestino y los absorbo principalmente en forma de glucosa. Esa glucosa pasa a la sangre y entonces mi páncreas libera la insulina, que dice: oye, glucosa, tú tienes que ir a las células para que te utilicen como fuente de energía. Perfecto, hasta ahí todo funciona fenomenal. Llega la glucosa, se distribuye a donde hace falta y sigo funcionando hasta la siguiente ingesta. Vuelve a llegar glucosa, vuelve a salir la insulina y vuelve a repartir esa glucosa por las células. ¿Qué pasa? Que a veces nuestro estilo de vida actual nos lleva a un exceso de consumo de glucosa que unos valores normales de insulina no es capaz de gestionar. Imaginaros, voy a poner unos numeritos ficticios para que lo entendáis. La cantidad que necesitan mis células por mi estilo de vida es de 100 glucosas y resulta que de repente yo consumo 200. Pues en ese momento mi insulina, o mi páncreas, va a producir mayor cantidad de insulina porque tengo que hacer frente a esas 200 cajas de glucosa que me han llegado de golpe. ¿Qué hago? Como las células no la pueden soportar esa carga, pues me la llevo al hígado, la transformo en grasa y la almaceno en los depósitos de grasa. Tengo ahí un exceso puntual. ¿Qué ocurre si este exceso ocurre todos los días? Pues que mi páncreas también se cansa, al igual que se cansan mis células de tener siempre en la puerta glucosa esperando para entrar. Y eso es, en definitiva, lo que se denomina resistencia a la insulina. Mis células van a decir: oye, quieto parado, que yo ya no quiero más, que no lo necesito, que no tengo que producir energía porque estoy ahí tirado en el sofá y no me voy a mover. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quiero que te lo lleves al almacén. Oh, pero es que ya no doy abasto y no cabe más en el almacén. Algo que es mentira, porque nuestros almacenes de grasa son ilimitados. Admitirían todo lo que les echáramos encima, pero evidentemente todo eso lleva un proceso, tiene que seguir sus trámites, tiene que pasar por la aduana, que es el hígado, y no llega tan fácilmente a los depósitos de grasa. Y todos nuestros órganos en ese momento se empiezan a ver afectados por esa resistencia a la insulina. Así que vamos a ver qué podemos hacer nosotros o cómo tenemos que orientar nuestra dieta para mejorar o revertir esa resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque es reversible. Es decir, si yo cuido mi dieta, si cuido mi alimentación, si no le hago llegar a la insulina 200 cajas de glucosa cuando lo que puede soportar son 100, ¿qué hago? Mejoro otra vez todo el funcionamiento de regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Así que la solución os la acabo de poner en bandeja, ¿verdad? Si yo no puedo hacer llegar 200 cajas de glucosa, tendré que llegar con 100, o mejor con un poco menos, para que mis células empiecen a pedir la necesidad de glucosa. Es decir, vamos a reducir a 50, a la mitad, las cajas de glucosa que llegan al almacén.
que no os preocupéis, que mi cuerpo tiene recursos de sobra para funcionar, aunque esas cajas sean escasas. Lo que yo quiero es que esa insulina, que se ha vuelto un poco loca y que ya no funciona muy bien con ese reparto de cajas de glucosa dentro de mi fábrica, pues que se tranquilice, empiece a funcionar otra vez adecuadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar otra vez poquito a poco y llegar tratar de no llegar nunca a sobrepasar esa capacidad que tiene nuestra insulina. Por lo tanto, si quiero reducir esas cajas de glucosa, ¿qué tengo que reducir? Los hidratos de carbono que obtengo a través de la dieta. No hay otra. Tengo que bajar los hidratos de carbono. Por lo tanto, ¿qué hago? Priorizar aquellos alimentos en la dieta que no alteran o que no me hacen disparar o que no aumentan esa producción de insulina. El único nutriente que no afecta a la producción de insulina es la grasa de la dieta. De ahí que el tratamiento orientado o uno de los tratamientos o estrategias dietéticas para reducir esa resistencia a la insulina sean las dietas cetogénicas, que en muchos casos no es necesario llegar a una dieta cetogénica pura con un contenido elevado en grasa. Son difíciles de manejar por la falta de costumbre y por lo que tenemos asumido en nuestro cerebro de que las grasas son malísimas. Bueno, simplemente reduciendo, cortando el contenido en hidratos de carbono obtenemos muy buenos resultados. ¿Y por qué digo que la grasa es el único nutriente que no afecta a la insulina? Porque la proteína afecta mucho menos que los hidratos de carbono, pero si aumentamos en exceso el consumo de proteínas, que es mucho más fácil que aumentar el de grasa, no dejamos descansar del todo a esa insulina. Por lo tanto, tenemos que valorar nuestra dieta manteniendo un buen aporte de proteínas, haciendo aumentar un poquito el de grasa, que hacerlo aumentar un poco es muy fácil, y reduciendo el índice glucémico de los hidratos de carbono que obtenemos. Es decir, favoreciendo el consumo de los hidratos de carbono que menos afectan a la insulina. ¿Y cuáles son? Las verduras, por supuesto. Vamos a poner ejemplos para que seamos capaces de cambiar o de hacer algunas modificaciones en nuestra dieta que nos ayuden a reducir esa resistencia a la insulina. ¿Cuál es el momento del día? Que en la mayoría de las personas, no digo en todas, más hidratos de carbono consumimos. El desayuno, efectivamente. Vamos a hacer desaparecer los hidratos de carbono o al menos la mayoría de los hidratos de carbono del desayuno. Pero no quiere decir que vayamos a pasar hambre, vamos a sustituirlos por otros alimentos. Por ejemplo, repostería, olvidaros de ella, nos hace disparar automáticamente la producción de insulina. Galletas, pasteles, bollos, bizcochos, incluso de elaboración casera, nos aumentan muchísimo la insulina. También tendríamos que reducir, hasta conseguir mejorar esa resistencia a la insulina, el consumo de cualquier tipo de cereal en el desayuno, es decir, panes, avena, cereales de desayuno, azucarados o no, evidentemente azucarados es un disparate en este caso, pero vamos a reducir. ¿Qué hacemos entonces? Priorizar la proteína, que sí que nos activa, hemos dicho, la insulina, pero en menor cantidad. Proteína acompañada de grasa. Un yogur tiene un alto contenido en grasa, bajo contenido en hidratos de carbono y además un alto contenido en proteínas. Sería un alimento ideal para el desayuno, acompañado, por ejemplo, de frutas de bajo índice glucémico, frutas rojas, que pueden ser incluso congeladas, que se descongelan en 10 segundos en el microondas, liberan juguito y nos tiñen ese yogur de un color rosado o amoratado precioso. Además, por ejemplo, un revuelto, una tortilla
tortilla de jamón, un revuelto acompañado de unas rodajas de tomate y unas láminas de aguacate. Serían desayunos perfectos para evitar esa resistencia a la insulina. La comida principal y la cena, las recomendaciones básicas son las mismas. Primero, busco un alimento que me proporcione proteínas, carne, pescado, huevos, mariscos, legumbres, también me valdrían en este caso, y las acompaño de verdura. Champiñones, no son verdadera verdura, pero vamos a contabilizarlo como tal. Espárragos, pimientos, brócoli, coliflor, col, es decir, una ensalada, cualquier alimento que me proporcione una mayor cantidad de fibra, pocos hidratos de carbono y un buen chorretón de aceite de oliva, que me va a hacer aumentar también esa porción de grasa. Frutos secos, si tengo hambre entre horas, o unos trocitos de queso, que también serían perfectos para matar el hambre. Y algo que no es directamente dieta, pero que influye en nuestros hábitos de vida, sería el ejercicio físico, la actividad física diaria. Si quiero reducir o revertir esa resistencia a la insulina, tendré que provocar que mis células quieran coger más glucosa y que esa insulina, pues tenga más fácil el trabajo. ¿Cómo lo hago? Obligándolas a producir energía, aumentando el ejercicio físico. Una persona sedentaria necesita muchos menos hidratos de carbono que una persona que realiza ejercicio físico, y en función del nivel de ejercicio físico que realicemos tendremos que aportar esos hidratos de carbono a la dieta. Por lo tanto, no hay una recomendación general de consumo de hidratos de carbono, sino que debería estar asociada al ejercicio físico que realicemos en nuestro día a día. Así que espero que este vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.